Sí, ya está grabando. Bien, voy a volver a compartir la pantalla y dejen pongo el chat aquí y listo. Ok, ya está grabando. Bueno, pues lo que vimos ayer fue el tema de las variables y los tipos de datos, ¿ok? Ayer les estaba comentando básicamente lo que es una variable, que básicamente es un espacio en memoria que almacena algo. ¿En qué memoria? Recuerden que la memoria RAM que le damos un nombre y almacena un valor. Ya puede ser un número, un texto, un booleano, etcétera, ¿no? Y pues en JavaScript les comenté también que existen tres formas de declarar las variables, con la palabra reservada var, con la palabra reservada cons y con la palabra reservada let. Var la vamos a ver después, porque es un tema un poquito más avanzado. Les dije que con cons, pues su referencia no se cambia, o sea, es una constante, no se puede reasignar su valor una vez ya declarada. Y let, pues sí puede reasignarse, ¿no? Voy a hacer un resumen, ¿ok? Para que quede grabado. Les comenté también la parte de cómo se declaran las variables, una cadena de texto, los tipos de datos, que es string. En este caso creamos una variable de tipo string, que es su valor, que su nombre es, perdón, nombre, y almacena una cadena de texto. También hay variables de tipo numérico, en este caso edad, almacena 26. Las variables de tipo booleano, en este caso la variable autenticado, tiene un valor false. Y el valor nulo, ¿no? Que les comenté que el nulo sí es un valor, que lo podemos interpretar como un valor vacío, pero al final de cuentas, nulo sí existe como tal, o sea, null sí es un vacío, un valor, perdón, que sería un valor vacío. Eso es muy común ya cuando vean temas de base de datos. Un segundo. ¿Ok? Entonces, también les comenté que el undefined les puede cocinar un error. El undefined básicamente es cuando una variable es así, no ha sido declarada o no existe. Si tú tienes una variable que se llama número y tú al imprimirla le pusiste número uno, pues la variable número uno no existe porque tu variable se llama número. Entonces eso es un undefined, no existe esa variable. Ese sí es un error. ¿Ok? También les platiqué un poquito de los métodos de string de cómo medir las longitudes. Les puse un ejemplo de una tarjeta de crédito que normalmente este método que se llama punto .length lo van a utilizar en cadenas de texto para evaluar tarjetas de crédito, si hacen un e-commerce o si hacen un software que van a vender y donde vayas a validar tarjeta de crédito para que tus clientes te paguen, pues con el punto length validas los caracteres de una tarjeta que sean válidos o no, ya sea que sea una tarjeta de crédito de entre 18 y 24 caracteres, ¿no? Bueno, también vimos los template strings, que básicamente son strings multilínea y puedes formatear tus textos. También vimos un poquito de operaciones numéricas y el uso del objeto mat. Les comenté por ejemplo, aquí hicimos un cálculo donde usamos la jerarquía de operaciones, de que primero es lo que está entre paréntesis, luego las multiplicaciones, luego las sumas y así sucesivamente, ¿no? En la pirámide en la jerarquía de operaciones, perdón, y sacamos un total con el IVA incluido. También les comenté el mat, de que el mat round redondea normal, es un redondo normal, por ejemplo, si pones 7.5 pues te redondea hacia arriba, ¿no? El mat.floor, ese redondea hacia abajo. Y el mat.sail redondea hacia arriba a partir de 7.1 a partir de punto 1 hasta punto 9. Y a diferencia del mat round, que redondea hacia arriba a partir de punto 5. También comentamos los incrementos y decrementos de las variables y vimos que con cons no nos deja decrementar ni incrementar porque el valor está cambiando. Y como ya teníamos una variable constante con un número declarado, no podíamos decrementar ni incrementar. Y pues vimos un ejemplo, ¿no? Aquí lo anoté. Todo esto ya lo tienen en el repositorio, se los pasé en el grupo. Ahí hice anotaciones de cada punto que vimos ayer, pero igual para que quede grabado, ¿no? Por si no quieren leer tanto. Aquí les puse el ejemplo de lo que hicimos, ¿no? Declaración y asignación. Reasignamos directamente la variable, hicimos un incremento de 1
y luego reasignamos otra vez a 30 y luego decrementamos a 1 y el valor total fue 29, ¿no? O sea, vimos cómo manejar las variables. Y ya por último vimos las variables booleanas. Nos quedamos en esto. Entonces, antes de continuar a lo que vamos a ver el día de hoy, ¿tienen alguna duda? ¿Comentario? ¿No? Ok, entonces vamos a comenzar. Dice que ya está grabando la sesión, entonces ya no debe haber ningún problema. Bueno, ok. ¿Cuál es la extensión que se descarga? Live Server. Te vas a extensiones y pones Live Server y la instalas. Ok, y ahorita les digo cómo abrirla para los que no entraron ayer. Ya les hice un pequeño resumen de lo que vimos en la clase anterior. Bueno, ahora vamos a irnos a nuestra raíz del proyecto. ¿Cómo vamos a saber cómo estamos en la raíz del proyecto? Ya Visual Studio nos ayuda y ven como que si lo clico aquí, como que se ponen a solito. Bueno, aquí ya estoy en la raíz del proyecto. Le damos a dar New Folder o nueva carpeta, mejor dicho. Vamos a poner clase 2. ¿Ok? Ahí ya creamos una carpetita también en la raíz de curso, ¿ok? Para que lo chequen y no tengan problemas a la hora de correr el código si me van siguiendo. Ahora, clicamos en la flechita. Algo que se me pasó a mencionar, para que ustedes tengan las carpetitas como yo y no se confundan, porque como que las carpetitas por defecto del Visual Studio Code están muy feas. No, no, yo te acepto. Perdón. Bueno, entonces, dame un segundo. ¿Ya? Ok, bueno, entonces, aquí en la raíz, perdón, de la extensión, me confundí. Se van a ir aquí a las extensiones y ponen la siguiente, ponen symbols y clican en esta extensión y la instalan. Esto les va a instalar los iconitos así bonitos para que no se confundan, como que la de Visual Studio Code por defecto está fea y es medio confusa, hasta a mí me confunde. Entonces, esta está bonita. También hay otra que se llama Icons. Eh, bueno, a ver, vamos a poner Material Icons, creo que se llamaba. Ah, sí, es esta. Si no, también esta de Material Icon. Y también les va a poner las carpetas y los iconos más bonitos para que no se pierdan en los archivos. ¿Vale? Bueno, yo tengo la de Symbols. Ahora sí. Bueno, entonces nos fijamos que le demos clic aquí en la carpetita, le damos clic derecho, nuevo archivo o new file, si lo tienes en inglés o en español, y vamos a poner el index.html, que fue lo que vimos ayer. Ok, para los que no entraron ayer, comenté de que pues este curso va más que nada para personas que quieran aprender a programar apenas y que están en sus primeros pasos o que ya vieron algún curso o están en la universidad y quieren reforzar sus conocimientos o quieren aprender otras cosas, ¿no? O quieren aprender simplemente programación web. A lo mejor ya vienen de otros lenguajes y pues ahora quieren pasarse a web, ¿no? Entonces, es para este tipo de personas, ¿no? Entonces, por eso como que voy a tratar de ir despacio y decirles punto a punto. Bueno, cualquier cosa me dicen, lo estoy leyendo en el chat, ¿va? Bueno, entonces, vamos a crear el archivito, vamos a crear index.html, recuerden que esa es nuestra extensión, y vamos a crear el segundo archivo, que sería el JavaScript, con el que vamos a estar trabajando también el día de hoy. Entonces le damos la carpetita, clic derecho, New File, y vamos a ponerle app.js. Bueno, vamos a poner nuestra estructura básica de HTML. Aún no vamos a profundizar en la estructura de HTML, solamente tienen que saber que HTML es nuestra estructura, ¿ok? Vamos a profundizar cuando hagamos el primer proyecto, que va a ser la página web. Ahí sí vamos a profundizar HTML y CSS. De momento estamos con programación, vamos a empezar con la pura lógica. Bueno, entonces recuerden que el emmet es las abreviaciones y nos autocompleta código. Entonces, si pone el signo de exclamación, le damos enter y ya nos autocompleta el código y nos pone la estructura básica de HTML. ¿Ok? Bueno, en medio del body ponemos script para enlazar nuestro archivo. ¿Vale? Ahora, para enlazarlo debe ser, recuerden siempre, en medio de este símbolo de mayor que y la palabra y la letra T. ¿Vale? Como que en medio.
Le damos un espacio y ponemos source o src y anclamos nuestro archivo app.js. Bien. Ahora vamos a poner un console log, vamos a poner un hola mundo para confirmar que estamos con el archivo enlazado de manera correcta. Y nos vamos al HTML otra vez, le damos clic derecho, Open with Light Server, y vamos a esperar que nuestro servidor de desarrollo cargue. Le damos clic derecho, ya cargó. Ahora para abrir la consola, recuerden, es F12 o clic derecho inspeccionar. Bueno, clic derecho, inspeccionar, les va a aparecer el Elements, se unir a consola, y ya nos aparece nuestro hola. Ok, si les aparece un error es porque no cargó un iconito, ¿no? No, no se preocupen, no es un error de código. Pueden limpiar la consola con esta tachita y ya no se aparece nada. Mm. Bueno, entonces, ayer nos quedamos en las variables booleanas, ¿no? Bueno, vamos a reforzar esa parte y vamos a ver un nuevo tema manejando las variables booleanas que van a ser el tema de las condiciones, ¿ok? ¿Alguno de ustedes ya ha visto las condiciones o los if para los que son de sistemas? Bien, bueno, pues básicamente un if o una condición es una instrucción condicional, valga la redundancia. Es la más básica de programación. Y esta va a evaluar expresiones dentro de unos paréntesis, ¿ok? Y si la expresión resulta verdadera, va a ejecutar un bloque de código y la instrucción que le hayamos puesto. Entonces, vamos a poner una variable, vamos a poner una variable constante, const está autenticado. Es que mi teclado está en inglés y no me acostumbro. Ah, no me sale. Ya vi por qué sí puse el copilot. Mm, está. Es igual a true. Perdón, es que mi teclado no está en inglés. Bueno, ponemos con es autenticado true y evaluamos una expresión. ¿Cómo la evaluamos? Como les dije, una condición va a evaluar lo que está dentro de los paréntesis y esa estructura se escribe de la siguiente manera. If, paréntesis, y dentro de los paréntesis ponemos la expresión que vamos a evaluar. Es autenticado, abrimos y cerramos llaves, y aquí estamos evaluando si está autenticado. Vamos a ponerle para que quede más claro, usuario, vamos a ponerle usuario autenticado, para que quede más claro de a qué nos referimos. ¿Vale? Bueno, aquí estamos haciendo una condición que si el usuario está autenticado, entonces lo que esté dentro de estas llaves, si se cumple la condición, ejecuta un bloque de código. Entonces, podemos poner console.log. Dame un segundo. Console.log, el usuario está autenticado. ¿Vale? Guardamos cambios y ya nos aparece el usuario está autenticado. Yo soy en el body. Disculpen, una consulta. ¿Cómo debo de jalar archivo JavaScript? Yo soy en el body. Ok. Te vas al index HTML y entre el body, en medio del body, pones script y pones el source app.js. Aquí lo anclas. Ok. Te lo voy a dejar tantito para que lo ancles. ¿Ya lo pudiste anclar? ¿Ya? Bien. Vale. Bueno, continuamos. Entonces, como les decía, si la condición se cumple, lo que esté dentro de estas llaves va a ejecutar ese bloque de código. Entonces, en este caso, el usuario sí está autenticado, es un true, entonces el usuario está, sí, nos aparece el mensajito, ¿no? El usuario sí está autenticado. ¿No se escucha el ruido? Dígame que no. No escuchan ruido, ¿verdad? Ok, ok. Vale. Entonces, aquí ya evaluamos, se cumple la condición, ¿vale? ¿A alguien no le quedó claro esta parte?
Una pregunta para aclararlo. ¿Hay algún shortcut o hay que escribirlo tipo NetBeans, se arrastra el file listo, pero no se envía Code? El shortcut, ¿cómo se hace el doctype? Ok, el shortcut como tal, o sea, en sí es un snippet aquí en VS Code, es el símbolo de interrogación. Le das enter y ya te autocompleta todo el código. Ok, y ya con eso lo haces la estructura básica del HTML. Ajá, también como comenté, ya pones poner script src y darle tab y te ejecuta todo. En sí es un snippet en Visual Studio. También vamos a ver snippets, cómo crear nuestros snippets customizables. Ok, pero sí, como comenta Celsin, ese sería el snippet. Vale, entonces, con esta no les quedó ninguna duda con la parte de la condición. ¿No? Bueno, continuemos. Vale, entonces ya sabemos qué es un if. Ahora, ¿qué pasa si esta condición no se cumple? Una manera de evaluarlo o de hacer de que determine bien la funcionalidad que queremos hacer si la condición no se cumple es poner un else. Ponemos else, ponemos un console log, el usuario no está autenticado. Bueno, en el else va todo lo que no se cumpla, o básicamente el else se ejecuta cuando la condición no se cumple, en pocas palabras. Si lo quieren saber un poco más técnico, el else es una cláusula, que es un bloque alternativo de si la condición se cumple, cuando la condición no se cumple. ¿Ok? Es como que lo más técnico, pero para decirlo en palabras claras, básicamente el else es el código que se va a ejecutar si la condición no se cumple. Entonces, si guardamos cambios, pues vemos que dice el usuario está autenticado, ¿no? Porque la condición sí se está cumpliendo, porque es true. Pero si le ponemos false, guardamos cambios, el usuario no está autenticado. ¿Ok? Entonces ya evalúa aquí, dice que, ok, el usuario es false, se salta esta parte del código, ni siquiera la interpreta, porque automáticamente es falsa y se va acá. Y ya, así hacemos una evaluación condicional sencilla. Entonces, ¿hasta aquí hay alguna duda? Si no, continuemos. Bueno, hay sí, un segundo. Con lo que vamos a continuar es con unos símbolos de igualdad y también de asignación y de comparación. En otros lenguajes de programación, existe el doble igual o el triple igual, ¿vale? Y el igual solito. El igual solito, que es es de asignación. Es sí, un poco similar a Python, un poco similar. Bueno, igual a secas es asignación de una variable, ¿ok? O sea, cuando asignas un valor, mejor dicho. Es una comparación. Aquí evaluamos si ambas condiciones son ciertas y este triple igual hace lo mismo, pero es más estricto. Esta es pregunta para conseguir un empleo. Te van a preguntar la diferencia de estas tres. Entonces, para un puesto junior, te lo piden. Es de igualdad, perdón, de asignación. Asigna un valor. Estos dos son de comparación, pero el triple igual es más estricto. ¿Por qué es más estricto? Evalúa que sean el mismo tipo de dato. Les voy a poner un ejemplo. Cons número uno, vamos a asignar. Número uno es igual a 5 y vamos a crear cons número 2 es igual a 5. ¿Ok? Aquí yo quiero comparar si son iguales. De hecho, hasta te ponen un código más o menos así, te preguntan qué imprime este código. Nosotros ponemos console.log número uno es igual
al número 2, aquí estamos haciendo una comparación, estamos viendo condiciones, recuerden. Aquí estamos comparando si esta condición se cumple. Entonces, si nosotros hacemos número 1 es igual o si número 2 son iguales, guardamos cambios, nos dice que sí. Pero esto no es cierto. Número 5 no es lo mismo que 5 en comillas. ¿Por qué? Porque es un string. Aquí solamente el doble igual hace una comparación abstracta. O sea, comprueba la igualdad, pero intenta adivinar el tipo. O sea, como que está diciendo, puede ser que sí. Es una comparación rápida, ni siquiera se esfuerza el doble igual en ver si el tipo de datos es lo mismo. Cuando digo tipo, me refiero al tipo de dato. Entonces, el doble igual no hace eso. Dice, ok, puede ser, pero quién sabe. El triple igual sí evalúa de manera correcta. Entonces, si ponemos triple igual, guardamos cambios, dice que es false. Porque el triple igual sí se toma la molestia de decir, ok, a ver, voy a ver en la memoria si el número 2 tiene esos 5, ok, pero ¿qué tipo de dato tiene? Ah, tiene un string. Entonces, no son iguales. Entonces, el triple igual sí hace esa lógica. ¿Ok? Entonces, cuando les pregunten en una prueba técnica para buscar un empleo, le van a decir en pocas palabras. Un igual asigna un valor. El doble igual y el triple igual hace una comparación. El triple igual de una manera estricta, comparando que los tipos de datos sean iguales y el doble igual no. ¿Ok? Y tan, ya con eso se ganaron un puntito en su entrevista técnica. ¿Alguna duda? Si no, continuemos. ¿No voy muy rápido? ¿Si voy bien? Ok, va. Perfecto. Vamos a ir comentando el código, ¿va? Recuerden que todo este código se los voy a mandar y la sesión ya está grabada. Va. Perfecto. Vamos a continuar. Bueno, ya sabemos condicionar y ya sabemos hacer comparaciones. Ahora vamos a hacer una comparación anidada, ¿ok? Aparte del if else, existe algo que se llama else if, que básicamente lo que hace un else if es comparar cada condición que nosotros les vayamos pasando. Y si no encuentra ninguna, pues se le pone un else y no la encuentra. ¿Ok? Vamos a hacer una condición anidada o un if anidado. Así se dice normalmente, if anidado. Y les voy a mostrar otra manera de cómo hacerlo. Bueno, vamos a poner un ejemplo un poco real. Supongamos que estamos haciendo un punto de venta o un e-commerce, algo que tenga que ver con que el usuario tenga que pagar dinero. Vamos a hacer una comparación con tres posibles resultados. Si el cliente ya pagó, si el cliente tiene su pago pendiente o si el cliente dijo, no, ¿sabes qué? No lo quiero y lo canceló. O si de plano el cliente no ha hecho ningún movimiento. Bueno, vamos a crear tres variables, ¿va? Van a ser de tipo booleanas. Vamos a poner cons, pagado es igual a false, cons, pendiente, pendiente es igual a false, cons, cancelado es igual a false. Vamos a ponerlos todos en false de momento. Ese es su valor inicial, recuerden. Bueno, entonces, vamos a evaluar si el cliente ya pagó primero. Vamos a poner, ok, eso es importante. Esto, esta parte es importante. Los if tienen que ir en orden. Más que nada los if anidados. En el mundo real casi no los van a usar más otra manera que les voy a decir a continuación, pero puede que haya tipos de comparaciones que van a tener que usar un if anidado, ¿ok? Pero hay maneras más limpias. Les voy a poner tres ejemplos. De momento van a ser dos, porque el tercero ya incluye otro tema, que aún no lo vamos a ver, pero les voy a mostrar las dos variantes de cómo lo pueden hacer. Entonces, vamos a evaluar primero si el cliente ya pagó. Entonces le decimos, si pagó, recuerden que esto evalúa si es true. No, o sea, con esto ya está siendo implícito. Aquí no es necesario que pongas pagado, o sea, pagado es igual a true,
O sea, no importa. Esto, esto es correcto, no hay ningún problema, pero ya es implícito de que vas a evaluar un booleano. Entonces, han de cuenta que pagado si es igual a true, es lo mismo esto que esto. Y es implícito, JavaScript lo entiende. Entonces, eso se podría decir que es redundante. Lo pueden hacer, no hay ningún problema. Eres más explícito, pero no hay ningún problema. Bueno, entonces lo voy a borrar y vamos a poner el usuario ya pagó. Ahí, el usuario ya pagó. ¿Vale? Ahora, caso contrario, nos falta evaluar otra manera. No, pues sabes que el cliente no ha pagado. Bueno, entonces si el cliente no ha pagado, podemos hacer otra funcionalidad, el if pendiente, y le ponemos un console log, el usuario no ha pagado. No, ¿sabes qué? El usuario ni ha pagado y pues canceló y pues no está pendiente porque lo canceló. Entonces, el if cancelado, voy a admitir, ok. Cancelado es igual a console log, el usuario canceló su pedido. Ahora, si yo ejecuto este código, ¿qué va a pasar? No va a pasar absolutamente nada, porque ninguna de las condiciones se está cumpliendo. Aquí, ¿qué faltaría para que se ejecute algo en este código? ¿No? Bueno, nos falta el else. Nos faltaría el else. Nos faltaría el else porque si ninguna de las condiciones se cumple, entonces el else casi la atinan. Entonces el else se va a ir a lo que, ¿sabes qué? Ninguna se cumplió, pues si ninguna se cumple, ejecuta esta otra cosa. Entonces siempre sus condiciones van a tener un else, o en la mayoría de sus condiciones van a tener un else, de que haga una condición o una lógica, si, si no se cumple ninguna de estas, ¿no? Entonces ponemos console log, el usuario no ha hecho movimientos. Guardamos cambios, y pues como ninguna se cumplió, como ninguna se cumplió y ambas, y las tres están en false, entonces nos ejecuta, el usuario no ha hecho ningún movimiento. Voy a hacer la consola un poquito más grande, creo que se ve bien ahí. Bueno, entonces para que una de estas se cumpla, pues si por ejemplo le ponemos true, pagado, pues dice el usuario ya pagó. Si ponemos, ahorita vamos a false, pendiente, true, el usuario no ha pagado. Ahora vamos a poner dos veces true. ¿Qué pasa? Pues el usuario ya pagó. ¿Recuerdan lo que les comenté de la jerarquía de cómo debe estar esto? Pues como el pagado está primero, ambas son true, pero se va a ir a la que primero se cumpla. ¿Ok? Para que esto no pase, se pueden hacer varias comparaciones. Ahorita vamos a ese tema. Pero bueno, entonces, aquí si se dan cuenta hay dos expresiones que son verdaderas. En la jerarquía de este if anidado, pagado está primero. Entonces, la pendiente nunca va a llegar. Porque sabe que la primera se cumple ya con eso. Porque JavaScript o los lenguajes de programación van a ir evaluando uno a uno hasta que uno se cumpla y pues de una vez pagado se cumple. Entonces, si digamos, ponemos pagado en false, pendiente en true y cancelado en true, pues pasa lo mismo. Se va pendiente, pero no se va cancelado. ¿Ok? Bueno, se pueden hacer varias cosas para ese tipo de comparaciones. Sería evaluar dos criterios. Si está pendiente o está cancelado. Se pueden hacer muchas cosas, pero ahorita vamos a ese tema. Entonces, ¿sí les quedó clara la parte de la jerarquía? De cómo deben hacer sus if y de cómo funciona un if, de que, ok, el primero está true, ya ahí me quedo y no ejecuto lo demás. ¿Sí quedó clara esa parte? Bien, vamos a comentar el código para que no haya errores. Bueno, les comenté que les voy a enseñar otra manera de cómo hacer esto mismo, un poquito más limpio y un poquito como lo harían en verdad. Este, Vamos a crear una variable que se llame estado.
es igual a cancelado, un string, ¿ok? Ahorita les explico esta parte. Esta lógica va a tener los siguientes estados o estatus. Va a tener un pagado, o puede tener un pendiente, o puede tener un cancelado, o ninguno, ¿ok? Nuestro valor inicial es cancelado. Entonces, vamos a hacer una comparación con algo que se llama switch. Switch es también una condicional. Básicamente es una instrucción de control de flujo. El switch nos permite comparar valores de una expresión con múltiples alternativas, o sea, como lo hicimos con el if anidado, pero con el switch queda más limpio y queda mucho más clara y mucho más ordenada con el switch. Ahorita lo van a ver. Entonces, la sintaxis de switch es la siguiente. Switch entre paréntesis y esta va a recibir lo que vamos a condicionar. ¿Qué vamos a condicionar? El estado del pago. Se pone el estado, abrimos y cerramos llaves y ahora dentro de estas llaves vamos a hacer las evaluaciones. Vamos a poner un case. Esto es por casos. Entonces ponemos la palabra reservada case y ponemos la expresión que vamos a evaluar. Vamos a decirle, ok, en caso de que sea cancelado, vamos a poner en orden con el otro, pagado primero. En caso de que sea pagado, vas a hacer cierta lógica. Entonces ponemos pagado y para pasar al siguiente bloque de código ponemos dos puntitos, un enter y nos bajamos. Ahí vamos a poner la lógica. Para cortar este flujo o esta determinación del código de lo que vamos a hacer, vamos a poner un break. Podemos poner puntos y comas, no hay ningún problema. ¿Y qué va a determinar esa lógica de código? Entre el case y el break, o sea, el medio. En medio vamos a poner toda la lógica en el caso de que el estado sea igual a pagado. Es lo mismo que en el else if. Si es pagado dentro de tu determinación de código, cuando les diga determinación de código o bloque, son la apertura de llaves y el cierre de llaves. O sea, lo que hagas en medio es lo que se va a ejecutar. Es en el caso del switch. Lo que hagas en medio del case y el break va a ser cierta lógica que le vas a decir. Entonces le vamos a poner console.log, el usuario ya liquidó la deuda. O sea, ya pagó. ¿Vale? Vamos a ponerle otro caso. Ahorita les explico por qué con strings. Vamos a ponerle case, pendiente, y vamos a ponerle console.log. El usuario tiene una deuda, ¿no? Vamos a cambiar las frases un poquito. Y ponemos un break para pasar al siguiente, ¿no? Siempre tenemos que poner un break para hacer el siguiente caso, ¿ok? Si no lo ponemos, va a haber un error, ya que ya no va a ser cómo evaluar. Si ponemos aquí case, nos parece que espera una expresión, ¿no? Entonces aquí le cortamos el flujo, ¿vale? Bueno, vamos a hacer otro caso. Case cancelado, dos puntitos, ahí, console.log. El usuario ya canceló su pedido. Y un break. Ahora, nuestro estado es igual a cancelado. Aquí lo que está evaluando el switch es de que el estado tenga esta palabra. Esto se conoce como magic string. Un magic string, lo voy a escribir. Un magic string básicamente es un texto literal, o sea, un texto, por decir de una manera coloquial, que esté escrito tal cual como lo vas a evaluar. ¿Ok? Si yo pongo cancelado y aquí pongo, o sea, aquí estoy evaluando cancelado, y si yo le pongo cancelados, pues no existe, porque se llama cancelado. Entonces, estos Magic String tienen que estar escritos tal cual con lo que estás evaluando. Por ejemplo, si en una base de datos se trae un estado cancelados y tú estás evaluando cancelado, pues nunca va a llegar a esa condición. Si se dan cuenta, no se ejecutó nada. ¿Por qué? Porque el Magic String es una palabra literal. O sea, literal tiene que estar escrito así. Esto
en temas un poquito más avanzados se le llama enum. Enum. Estos enum o magic strings se utilizan cuando tienes más estados, ¿ok? O sea, por ejemplo, si tú nada más vas a tener dos estados, por ejemplo, un estado puede ser verdadero o falso, pues usas booleanos. Por ejemplo, como un ejemplo de dos estados sería un usuario autenticado, se inició sesión. Cuando digo autenticados me refiero a que el usuario ya inició sesión. Entonces, si el usuario ya inició sesión, es true, pero puede ser false. Ahí tienes dos estados o dos casos de uso. ¿Dónde utilizas más casos de uso o más estados? En los pagos. El cliente no te pudo haber pagado, el cliente tiene pendiente su pago, el cliente ya te canceló o no ha hecho nada. Entonces, ahí es donde usan los Magic Strings o los Enum. Eso los van a utilizar más que nada cuando hagan softwares donde se maneje dinero, donde tengan que evaluar si un cliente ya hizo un movimiento en su software o en un e-commerce o si ya generó una orden y esa orden ya ha sido pagada, está pendiente o cancelada o ninguna. ¿Ok? Entonces, esto les va a servir para esos casos, mejor dicho. Hay más maneras de hacerlo. De momento, esta es la más sencilla. Vamos a ver otra que es con objetos, pero ya lo vemos después, para que no se me confundan. Entonces, esta es una manera de evaluar varios estados. Entonces, recuerden que esto lo van a usar para mapear órdenes de clientes. ¿Ok? Hasta el momento está todo claro hasta aquí. ¿O alguna duda? Sí, no sé qué le piqué. Veo un poco más lento, pero se puso modo pantalla completa. Eh, si quieres, salte de la reunión y vuelve a entrar para que se te reinicie, más o menos. Veo un poco más lento. Hay que practicar. No, no en el lector. Pero me voy poco a poco. Sí, ahora esto con la práctica te va a quedar más claro. O sea, en el visual, no, no en el lector. Ah, ya. Mm, Mira, si quieren, a los que tengan errores, traten de irlo apuntando todo y ya al final me quedo con ustedes y lo solucionamos, ¿va? Para no quitar tanto tiempo en la clase. Index off. Te está apareciendo un error que index off es nulo. No sé qué escribiste. Tendría que ver qué escribiste para ver por qué te aparece ese error. Pero ok, el que se llama PC, no sé cómo te llamas. Sí, Sergio, te ayudo al final. Y PC, si tienes una manera de apuntar, trata de apuntar de otra manera, pero no te preocupes, el código lo van a tener a la mano y pues la sesión va a quedar grabada, ¿ok? Pero si quieres te ayudo al final y ya lo checamos, ¿va? Para que ya no te vuelva a pasar. Puedes capturar pantallas. Ajá, pueden capturar la pantalla igual. Vale, entonces, si no hay ninguna duda con el tema del código, pues vamos a continuar. Nada, dime un segundo, voy a tomar agua. Ahí me apareció un error porque no comenté la plática anterior, jeje. Bueno, si no hay ninguna duda del código, vamos a ver un tema que es algo importante y que los que estén estudiando sistemas, lo más de lo que lo estén viendo. Se llama operadores lógicos. También, si alguien creo que alguien dijo que era electrónica, este, se llaman compuertas lógicas también, ¿vale? Básicamente los operadores lógicos son símbolos. Estos símbolos nos ayudan a evaluar expresiones y nos van a regresar un valor booleano. Siempre los operadores lógicos nos van a ayudar a evaluar ciertas expresiones, uno o más criterios. ¿Cómo es eso de contar todo junto? Ok, en mi teclado es control C y K. Ok, al mismo tiempo. Control C, K al mismo tiempo. Es que mi teclado es en inglés. Creo que en otros teclados es.
Creo que no, creo que sí es lo mismo, Control C y K. El Mac es Command CK. Ah, ok, también funciona en español. Ok, vale. Gracias. Bien, entonces, como les comentaba, los operadores lógicos son símbolos. Esos símbolos nos van a ayudar a evaluar expresiones, ¿vale? Y cada de estos símbolos tienen ciertas reglas. ¿Cuáles son esos símbolos? Son este, que significa OR, u en español O. Ahí les comentó Oliver. Gracias, Oliver. Y este doble ampersand, que significa y o and. El XOR no se utiliza casi en programación. Se utiliza más en electrónica. Y la negación. Esos son los tres más comunes. Estos palitos, que es el OR, o, and, y la negación. ¿Ok? Bueno, cada uno de estos tienen ciertas reglas. Por ejemplo, el OR. El OR, para que su expresión, por ejemplo, si evaluamos dos cosas, una condición del OR es que alguna de las evaluaciones tiene que ser verdadera. Por ejemplo, si tú evalúas si el cliente pagó o si el cliente canceló, si alguna de estas dos es verdadera, se cumple la condición. Ahorita lo vamos a ver en código. Primero vamos a verlo en lógica y luego en código. Ok, entonces, recapitulando, el OR, para que sea verdadero, al menos una de sus expresiones tiene que ser verdadera. Sí o sí. Puedes hacer 20 expresiones con OR y con que se cumpla una y 19 no, es verdadera. Esa es la regla del OR. Ahora, el AND. El AND, sí o sí, todas deben ser verdaderas. Si evalúas 20 expresiones, las 20 tienen que ser verdaderas. Si una es falsa, el AND no se cumple. Y la negación es el valor contrario. Por ejemplo, si tienes una variable falsa y le pones una negación, se vuelve true. O sea, la negación hace lo contrario. ¿Vale? Entonces, todo esto, ¿cómo se evalúa? ¿Han oído hablar de las tablas de verdad? Vale. Las tablas de verdad, eso lo ven más que nada en matemáticas discretas, hacen evaluaciones con proposiciones. Básicamente una tabla de verdad en términos técnicos, ahorita les explico de manera coloquial, es una tabla o más bien una herramienta lógica que muestra todos los posibles valores de verdadero o falso que una proposición compuesta puede tener. ¿Qué es una proposición compuesta? Perdón. Una proposición compuesta básicamente es varias proposiciones simples. ¿Y qué es una proposición simple? Una proposición simple es una sola comparación. En términos lógicos humanos, una proposición simple sería, por ejemplo, los perros son mamíferos. Y ya, significa que una proposición simple puede tener un valor, perdón, verdadero o falso. Entonces, un perro puede ser un mamífero, sí o no. Entonces, las proposiciones simples van a regresar un valor verdadero o un valor falso. Las proposiciones compuestas pueden tener, van a tener varias evaluaciones, pero dependiendo de cuál operador estás usando, puede ser verdadero o falso, pero evalúas varias cosas. ¿Ok? ¿Sí les quedó claro o alguien no entendió? Lo voy a repetir, no hay problema. Si alguien no entendió, escribe en el chat. Yo no entenderlo, sí. Otra vez repite, por favor. Ok, vale. Una tabla de verdad va a ser una herramienta lógica donde evalúas proposiciones compuestas. Y las proposiciones compuestas tienen una proposición, una o varias proposiciones simples.
Esas proposiciones se van a evaluar con operadores lógicos. Puede ser un OR, puede ser un AND o hasta una negación. En términos coloquiales de lógica humana, una proposición simple solamente va a tener o un verdadero o un falso. Después el ejemplo de unos perros. Por ejemplo, uno un poquito más sencillito. La pelota es roja. Ahí solamente estamos evaluando si la pelota es roja. Puede que sea azul, pero si es roja, pues es verdadero. Si es azul, es falso. Entonces, en las proposiciones simples, solamente se evalúa una sola cosa y solamente puede haber un valor. En las proposiciones compuestas, tienen proposiciones simples o varias proposiciones simples evaluadas con operadores lógicos. ¿Ok? Entonces, en las proposiciones simples, no evalúas con estos operadores. Solamente te puede salir true o false. ¿Cuál es una proposición simple en código? Cons tiene identificación y le ponemos el valor de... Ay, un segundo. True. Esta es una proposición simple. ¿Ok? Esto ya es en código. Les puse un ejemplo en lógica humana. La pelota es roja. Puede ser verdadero o falso. Esta variable tiene una identificación, o sea, tiene una INE, por ejemplo. Puede ser verdadero o falso. Entonces, esto es una proposición simple en lógica de programación. ¿Ok? Ahí les quedó un poquito más claro con esa explicación. Vale. Entonces, uy, bien. Entonces, ¿cómo evaluamos proposiciones más complejas en programación? Prendeme un segundo. Ya. ¿Cómo evaluamos proposiciones compuestas en programación? Bueno, esta es simple. Voy a comentar. Y proposición com- eh, compuesta. Bueno, en lógica, sí. La proposición compuesta en lógica humana, por ejemplo, tiene un perrito. Mi perrito ya comió y ya tomó agua. Aquí estamos evaluando con un AND. ¿Ok? Si mi perrito ya comió, sí ya comió. Y tomó agua, sí también. Ok, entonces la condición se cumple. Esa es una proposición compuesta. ¿Cómo evaluamos con un OR para que sea verdadero en lógica humana? Bueno, ¿mi perrito tomó agua? Sí. ¿Mi perrito comió? No. Pero se cumplió, porque recuerden que la regla del OR, para que sea verdadera, se tiene que cumplir una u otra. ¿Vale? Ahí estamos evaluando proposiciones compuestas de manera humana, como de manera lógica humana, por decirlo de una manera, o de manera coloquial. ¿Vale? Entonces, les quedó clara esa parte de la compuesta para pasar al ejemplo con programación. Si no se lo repito, en lógica humana. ¿Está bien? Dale, claro. Bien. Bueno, en programación, una proposición compuesta, vamos a evaluar dos criterios. Vamos a evaluarlo con un AND primero. Entonces, nuestra posición compuesta va a estar, por ejemplo, supongamos cuando te ibas de antro, ¿no? ¿Qué te decían? ¿Tienes 18 años? Sí. ¿Pero traes tu INE? No, pues no la traigo. No, pues sí la traigo. Entonces, esta es una proposición compuesta de la vida real. Déjenme invitar a la gente. Entonces, aquí vamos a evaluar como que un ejemplo coloquial de cómo sería un AND para pasar a un lugar donde solamente pueden pasar personas con 18 años. Bueno, vamos a poner cons, edad es igual a 18
Y cons, tienes, todos son de México, ¿verdad? Es que sí vi de varios países. Si alguien no es de México, ponga yo no soy de México. Ok, creo que sí todos son mexicanos. Sí, entonces voy a poner INE. Ah, ok, tú no eres de México. Vale, entonces voy a poner identificación. Identificación. Es igual a falso. Bueno, entonces aquí vamos a evaluar una proposición compuesta basada en dos criterios. Si tienes 18 años y si tienes tu identificación disponible, porque puede ser que apenas fue tu cumpleaños y vale. Entonces puse identificación, que sería en otros países DNI, creo que le dicen. O ID, creo que le dicen en Perú. Creo que DNI es en España. Bueno, entonces, pues puede que tu identificación, ya tengas 18 años, pero tu identificación no te la han dado, ¿no? Porque pues apenas cumpliste, o fue tu cumpleaños, o no ha sido, porque te dio flojera. Pueden ser muchas variantes lógicas. Bueno, entonces vamos a evaluarlo con un AND. Recuerden la regla del AND. La regla del AND, ambas condiciones o todos los criterios que evalúes tienen que ser verdaderos. Entonces ponemos un if si la edad es mayor, es mayor o igual a 18, con eso sí no se los comenté, perdón, pero para evaluar comparaciones de mayor que y menor que es esta lógica, estos símbolos, perdón. Aquí evaluamos si es mayor a 18, pero no se va a cumplir, porque la variable tiene 18, entonces 18 y 18 es igual, no es mayor. Si yo quiero evaluar si tiene 18, pero también, si tiene más de 18, pero también si los tiene, tengo que ponerle mayor o igual a 18. ¿Ok? Entonces aquí sí se cumple, porque edad sí tiene 18. Los tiene y también puede ser mayor. ¿Vale? Bueno, y para evaluar con AND escribimos doble ampersand. Este símbolo se llama ampersand o ampersand. Este es el símbolo del AND. Y tiene identificación. Ponemos un console. Ay, console.log. Sí, puedes pasar. Else, console.log. No, no puedes pasar. Guardamos cambios y nos dice que no puedes pasar. ¿Por qué? Porque sí tiene 18 años, pero no tiene su identificación. Si entonces le ponemos true, sí puedes pasar. ¿Por qué? Porque ambas se cumplieron en el AND. ¿Ok? Sí, console.log es lo mismo que print en Python. Y system.outline creo que era en Java. Y no me acuerdo cómo se escribía, pero sí. Este, entonces, esta es una proposición compuesta con operadores lógicos en AND. ¿Ok? En OR, vamos a copiar el código. Vamos a ponerle OR. Vamos a comentarlo. Aquí, pues, perdón, no puse los cambios. Aquí ambas se cumplen. El OR se pueden cumplir todas o no se pueden, o solamente se tiene que cumplir una de todas. Entonces, por ejemplo, digamos que es un lugar donde puedes ser 18 años, pero no traes tu INE y son más chidos. Ah, pues puedes pasar. Bueno, ese sería un OR. Entonces, si le ponemos un false, nos dice toda de que sí podemos pasar. ¿Por qué? Porque recuerden que la regla del OR es que de todas las evaluaciones, con que se cumpla una, es verdadera. Es menos estricta en ese aspecto, por así decirlo. Entonces, en este caso sí nos dejó pasar, ¿no? Dice, sí puedes pasar, porque tengo 18, pero no traigo mi INE. Pero no importa, tengo 18, me cree la persona, ¿vale? Entonces, ¿hasta aquí alguna duda? Bien, a su rápido se va el tiempo, y a la 1:05. Preparé varios temas, a ver si nos da tiempo de ver todo.
Bien. Ahora, ¿cómo sería una negación? Ya por último, por ejemplo, eh, puede que te toque evaluar en una aplicación si un pago está vencido. Entonces, podemos const pago vencido ahí, es igual a true. Entonces, lo vamos a evaluar de que el pago no está vencido. La negación lo que hace es de que el valor, o sea, pasa el valor al contrario. Si yo niego pago vencido, pasa false. Sí. Si yo paso a si yo niego pago vencido, voy a pasar a false. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo evalúo? Por ejemplo, si tú vas a hacer un sistema donde tienes que evaluar que el pago no esté vencido, puede que en base de datos traigan una información del usuario y te diga, oye, ¿sabes qué? Este usuario tiene su pago vencido. Entonces, como tú ya en la base de datos tienes que el pago vencido es true, lo que tienes que hacer es negarlo para que tu condición se cumpla. ¿Cómo lo haces? Bueno, ponemos un if, signo de exclamación, así es la negación, pago vencido, abrimos y cerramos llaves y ponemos console.log, puedes pasar al sistema. ¿Por qué? Porque su pago no está vencido. ¿Ok? Entonces, los que no tengan su pago vencido, aquí vamos a evaluar lo contrario. ¿Ok? Para que quede claro. Aquí lo que vamos a evaluar es el dato contrario o el valor contrario. Queremos evaluar los que no tengan su pago vencido para que pasen al sistema. ¿Ok? Entonces, los que no tengan su pago vencido, o sea, los que sean falsos, van a pasar al sistema. Aquí estamos evaluando solamente que sea falso. ¿Ok? No estamos evaluando que sea verdadero. O sea, básicamente es como que algo raro. Estamos evaluando que sea falso, pero que se cumpla. ¿Vale? Entonces, esos tipos de evaluaciones los van a hacer para esos tipos de casos. Cuando quieran evaluar un pago vencido o una factura vencida, cosas así. Más que nada con temas que tengan que ver con pagos de clientes. Es lo más común para ese tipo de lógica. Entonces, vamos a ponerle else console.log. No puedes pasar cerrando sesión. Guardamos cambios. Como el cliente sí tiene su pago vencido, viene acá, evalúa y dice, ok, es true, no es falso, entonces me voy al else. Caso contrario, si ponemos false, aquí el cliente no debe nada. Aquí sí el cliente dice, ok, yo sí pagué mi dinero, entonces aquí estamos evaluando, ok, puedes pasar al sistema. Entonces aquí estamos evaluando o aquí estamos esperando un false en esta parte. Claro, no dejen tomar un poquito de agua. Bueno, vamos de nuevo. Uy. La negación básicamente es el valor contrario. Las negaciones lo van a utilizar para cuando algo sea falso normalmente. Se puede también hacer al revés. Por ejemplo, imagina que este datito te lo pasan de una base de datos, de algo. Ese dato te llega a ti para que tú lo evalúes. Te digo, ¿sabes qué? El cliente no ha pagado. Tienes que evaluar, José, o José, tienes que evaluar que el cliente no ha pagado. Por favor, haz una lógica que haga que si el cliente no ha pagado, no pueda iniciar sesión, pero si ya pagó, que inicie sesión. Lo estás restringiendo, por así decirlo. Bueno, este dato te va a llegar siempre true. Siempre te va a llegar true. En un caso específico. Bueno, perdón, es que entró alguien. Entonces, puede que siempre te llegue true este valor y tú tienes que evaluar que sea falso. Entonces lo tienes que negar porque con la negación pasas al valor contrario. ¿Cuál es el valor contrario de true? False. ¿Cuál es el valor contrario de false? True. Siempre van a ser esos dos, ¿ok? Bueno, entonces, aquí queremos evaluar que el pago no esté vencido, o sea, que sea falso. Dice, ok,
viaja el código y dice, ok, ¿el pago está vencido? Sí. Aquí me está diciendo que está esperando que el pago no esté vencido, o sea, que esta variable tenga el valor de false. No, pues tiene true, me voy al else. No puedes pasar, cerrando sesión. Y ya, o sea, tal cual es eso. Te digo, o les digo, perdón, para esos tipos de casos, para esos tipos de casos van a utilizar la negación. Cuando quieran evaluar si alguien ya pagó, si debe una factura o si debe algo, se usa la negación porque puede que de la base de datos traigas un valor true y tú tienes que evaluar que no tenga un adeudo. ¿Ok? Básicamente así, las negaciones es para evaluar cosas contrarias en términos coloquiales. ¿Ya con esto quedó un poquito más claro? ¿Les quedó un poquito más claro? Bien. ¿Alguna duda? ¿Hasta aquí? Sí, sí, que sí, ¿sí es una duda, Eduardo? Ah, ok. Vale. Bueno, vamos a ver un último tema, creo que sí nos va a dar tiempo. Y si tienen dudas o preguntas, los ayudo. Vamos a ver, se debe ir ejecutando en la consola, ¿verdad? Sí, sí. Si no te aparece o no puedes ejecutarlo, quédate al final y te ayudo. Ujú, si debes descomentar el código, si lo tienes comentado, descoméntalo para que se ejecute, ¿ok? Igual si tienes alguna duda, te quedas al final y les ayudo, ¿va? Bueno, vamos a pasar a otro tema. Hoy vimos pues operadores lógicos, condiciones, evaluaciones con doble igual, triple igual y asignación. Ya les di un tip por si van a buscar un empleo de programadores, qué les van a preguntar de esos tres, etcétera, ¿no? Entonces, eh, en estos casos, vamos a continuar con otra cosa. Tienes un error ahora. Ah, ya te aparece un error porque no descomentaste el archivo anterior, creo, también en tu. Te pasó como Eduardo. Ok, sí te está ejecutando el código mínimo. Bien, vale. Vamos a pasar a otro tema, que son las funciones. Este tema es importante. Van a ser con lo que más van a trabajar en cualquier lenguaje de programación, las funciones. ¿Ok? Básicamente una función es por decirlo así, es un bloque reutilizable de código que puede recibir unos valores y que va a ejecutar ciertas instrucciones. Y también las funciones normalmente las van a utilizar para devolver un valor. ¿Ok? En JavaScript hay dos maneras de declarar las funciones. Vamos a ver primero la más sencilla para que no se me espanten. La más sencilla tiene la palabra reservada function y ponemos un nombre a la función. Con esto decimos que es una función y a la derecha le ponemos el nombre de dicha función. Por ejemplo, una sencillita, sumar. Abrimos paréntesis y lo cerramos y abrimos llaves. ¿Ok? Entonces, como les dije, una función es un bloque de código. Recuerden, cuando les digo bloque, es la determinación del inicio de la llave y el final de la llave. Entonces, el cuerpo de la función es todo lo que está en medio y toda la instrucción que esté en medio de las llaves se va a ejecutar en la función. ¿Ok? ¿Hasta aquí, claro? Bueno, vi un like. Bueno, que sí. ¿O qué otro like? Bien, bueno. Si tienen una duda, pónganlo en el chat, ¿va? Es como un método, sí, como un método en Java. Eso es más que nada se les dice más que nada métodos en la programación orientada a objetos, pero sí es como un método. Ok, ahorita les comento ese tema. Vamos a llegar a ese punto del método y funciones, porque en JavaScript se maneja diferente. ¿Se recuerdan que ayer vimos un poquito de string o string methods? Solamente les comenté unos cuantos. En JavaScript, los métodos son funciones que, ¿cómo decirlo?
Por ejemplo, es que ya vamos a pasar a otro tema, que serían los arreglos. Ahí les va a quedar más claro la parte del métodos. Pero, por ejemplo, se le dice array methods, por ejemplo. Por ejemplo, un array, un objeto, tienen métodos. Esos métodos son funciones predeterminadas, por así decirlo. Entonces, en JavaScript, los métodos son funciones predeterminadas que van a hacer una lógica y las funciones son customizables, o sea, tú vas a hacer la regla de que va a ser cierta función. Eso es en JavaScript, ¿ok? No es en todos los lenguajes de programación. Cada lenguaje de programación lo dice diferente. Por ejemplo, el que preguntó qué es como un método, lo más seguro que haya visto Java. En Java se le dice mucho método a las funciones, no se le dice tanto función, que también tienen sus propios métodos. Entonces, en JavaScript, los métodos siempre van a tener un punto a la derecha de una variable, por ejemplo, const nombre es igual a asael.to uppercase. Este es un método, ¿ok? ¿Se acuerdan que ayer convertimos a mayúsculas? Bueno, ese es un método. Y este método, ¿qué funcionalidad hace? Poner un string en mayúsculas. Entonces, recapitulando, los métodos en JavaScript, hay que aclarar, son funciones, que también se le puede decir funciones, o tienen su funcionalidad predeterminada y hacen la lógica predeterminada que se les fue asignada. Y las funciones, tú haces la lógica. ¿Ok? ¿Les quedó claro la diferencia de método y función en JavaScript? En JavaScript. ¿Ok? Claudia, ¿sí te quedó claro esa parte? Bueno, entonces, recapitulando, bien. Entonces, vamos atrás. Ah, gracias, Carlos. No vi que te uniste. Mm, Así es, tal cual. Aún no les menciones objeto porque no hemos visto como tal la palabra objeto, pero hagan de cuenta que de momento las variables tienen, si dependiendo del tipo de dato, van a tener ciertos métodos. Si es una variable numérica, va a tener ciertos métodos y así. Bueno, Carlos entró un poco tarde. Él es Carlos, él es programador, él trabaja conmigo, es uno de mis programadores y él va a hacer soporte, o sea, si yo no veo el chat, él los va a ayudar, ¿ok? Entonces, Carlos ahorita va a hacer como que el respaldo en lo que yo les explico y todo eso, ¿no? Por si no los puedo leer, ¿vale? Así que Carlos es muy bueno, ¿eh? Tiene nivel senior, así que confíen en él también. Bien, entonces, este, vamos a la parte de la función. Vamos a crear una función, sumar. Como les comentaba, las funciones pueden recibir un parámetro, recibir valores, mejor dicho, y pueden retornar un valor. ¿Cómo se retorna un valor? Esto es súper común. ¿Cómo retornamos un valor en JavaScript? Ponemos la palabra return y, por ejemplo, digamos que queremos sumar dos números. Voy a sumar 2 más 2 para más sencillo. Guardamos cambios. ¿Y cómo ejecutamos esta función? Bueno, le ponemos, vamos a ejecutarlo en consola, console.log, y dentro del log mandamos a llamar la función. ¿Cómo la mandamos a llamar? Eso le dice callback. Le escribimos, perdón, sumar, paréntesis, y aquí estamos mandando a llamar esa función, ya que si no hacemos esto, nos va a marcar un error. O más bien nos va a aparecer F sumar y cómo está estructurado, ¿no? Aquí solamente nos está imprimiendo cómo está la función armada. Aquí dice F de función, ¿ok? Bueno, para mandarla a llamar, ponemos paréntesis, guardamos cambios y ya nos dice que 4. Nos está retornando el valor 4. Entonces, aquí esta función lo único que hace es retornar un valor numérico, en este caso, una suma. ¿Qué es el return? Bueno, el return lo van a utilizar para dos cosas en específico. Una, para terminar el flujo de un código, o sea, termina de ejecutar el código,
No se escucha ruido, ¿verdad? ¿Puedes confirmar, Carlos? Ok, ok. Vale, entonces, ¿qué le estaba diciendo? Perdón. Ah, sí, un return. Un return corta la ejecución del código. O sea, todo lo que esté por debajo del return no se va a ejecutar. Entonces ponemos, por ejemplo, console.log, hola, no se va a ejecutar porque ya cortó el flujo del código. O sea, entonces todo lo que esté por debajo del return no se va a ejecutar. ¿Va? Y también está haciendo dos cosas ese return. Nos corta el flujo del código y nos está regresando un valor. Entonces, el return está haciendo dos funcionalidades o lo van a utilizar para dos funcionalidades, para cortar el flujo del código y para retornar un valor. Eso es para lo que van a utilizar el return, ¿vale? ¿Hasta aquí alguna duda? Todo bien. Va. Ahora, vamos a hacer una función que reciba valores. Vamos a comentar el código y vamos a poner una función que se llama function, sumar parámetros, vamos a ponerles, y va a recibir dos números, número uno y número dos. Sencillito. Y esa función va a retornar la suma de esos dos números. Entonces ponemos return, número uno más, perdón, número uno más número 2 y quiero que me retorne este resultado. Ahora, aquí ya estamos viendo otras cosas. Estos se le llama parámetros. Básicamente los parámetros son variables locales declaradas entre los paréntesis. O sea, esta variable local solamente pertenece a la función. Si tú pones acá const número 2 es igual a 3, pues no tiene nada que ver esta función, esta variable con esta variable local de la función. O sea, no pertenece a ella. Ok, o sea, aquí puedes trabajar tal cual y no marca ningún error. Se dan cuenta, no marca error de que ya está declarada. ¿Vale? Ya guardé los cambios. Entonces, el parámetro, recuerden, son variables locales declaradas entre los paréntesis y solamente pertenecen a la función. Sí, eso en los parámetros, ok. Eso, lo más lo que estás viendo Java, se les puede poner el tipo de valor o el tipo de dato, pero eso se llama TypeScript. Aún no lo vamos a ver. En otros lenguajes como Java, se les pone el valor del tipo. Qué bueno que lo preguntó López. Se les pone el valor del tipo, es más como así más o menos, int, y ya le dices que número uno y va a tener un valor numérico y número dos, ¿no? Como JavaScript es un lenguaje, como les comenté ayer, de tipo dinámico, o sea, no tiene un tipado estricto como otros lenguajes como Java, como C, como C Sharp, etcétera, no es necesario, o no, o más bien no se pone, mejor dicho. Con TypeScript, que hagan de cuenta que un TypeScript es un JavaScript tipado, mejorado, sí se tiene que poner, pero para no confundirlos, no estamos viendo TypeScript, estamos viendo JavaScript, ¿ok? Entonces, recuerden, JavaScript es un lenguaje de tipo dinámico, no tiene tipado estricto. Entonces, no es necesario poner qué tipo de dato es. ¿Va? Bueno, entonces, ahora yo quiero pasar estos valores. ¿Cómo los paso? Y quiero ejecutarlo, ¿no? Entonces vamos a crear una variable. Las funciones se pueden asignar a variables. Eso también es súper común que lo van a hacer. Entonces ponemos const resultado eh, es igual a sumar parámetros y nos va a pedir dos parámetros. Nos está pidiendo el número uno y el número dos. Esto normalmente se le llama argumentos. A lo que pasas a los parámetros se les llama argumentos, que básicamente es el valor que quieres que tengan tus parámetros, en términos coloquiales. Eso se ve más que nada en Java, pero igual en JavaScript se le dice igual, argumentos.
Entonces, básicamente los argumentos son los valores que le vas a pasar en términos coloquiales. Entonces, yo le voy a pasar un 5 y un 5. Entonces, ¿cómo lo pasamos? Sí, ponemos el valor, coma y 5. Ya que nos pide 2. Damos un console log al resultado, hagamos cambios y ya nos aparece 10. ¿Ok? Entonces, recapitulando, declaramos una función, compara que nos pide dos números, que son sus parámetros. Recuerden que los parámetros son las variables locales de la función. Retornamos un valor, que sería la suma de esos números, y terminamos la ejecución del código dentro de la función. Este termina return está terminando el flujo del código dentro de la función, no fuera de la función, ¿ok? Entonces, por eso esto sí se ejecuta y esto no, ¿vale? Bueno, ¿hasta aquí alguna duda? Todo bien, solo dejé ejecutar, ¿ok? Bien. Vamos con un último tema y abrimos preguntas y respuestas, ¿va? A ver si les puedo ver los micros. No, como me gusta aprender a hacer código cero. Bien, vamos a ver otro tema, más bien dentro de las funciones, que son los parámetros por defecto. También en las funciones, también en las funciones se puede poner un valor por defecto, o sea que si no le pasas el argumento a ese parámetro, sí o sí ya tiene un valor asignado. Les voy a poner un ejemplo. Vamos a calcular el precio con un IVA, ¿no? Por ejemplo, lo que hicimos ayer. Function, precio con IVA, y vamos a ponerles total. Ese va a ser el primer parámetro. Vamos a recibir un subtotal y el IVA. ¿Ok? Este va a ser un valor por defecto porque el IVA sí o sí siempre va a ser, o de momento, es el 16%, al menos en México. No se escuchan los martillazos, ¿verdad? Dígame que no. Carlos, ¿se escucha rápido? Ok, va. Te están martillando. Ah, ok. Ese ya es otro tema. Ahí estamos, Edgar. Bien. Por ejemplo, ahí ya estaríamos usando módulos en JavaScript, ¿no? Y pues aún no llegamos a este tema. Porque, por ejemplo, puedes tener un archivo que se llama helpers. Y en los helpers puedes tener una función que te calcule una fecha, que te calcule la moneda, más bien que te formatee la fecha, que te formatee la moneda. Y esas funciones las vas a importar o exportar. Todavía no llegamos a esa parte. Si les enseño esa parte todavía, pues se van a confundir. Sí, sí, vamos con calma. No sé si no entraste temprano, pero les mencioné de que vamos a ir paso a paso. No sé si entraste a la de ayer. Son dos proyectos. Ahí les voy a enseñar todo eso, de cómo construir un proyecto real y cómo usar helpers y todo eso. Ah, ok, vale, ok, vale. Sí, eso lo vamos a ver en ese proyecto justamente, lo de exportar e importar funciones, ¿no? Y crear las propias. Entonces, vamos paso a paso, para que no se me confundan. Bueno, ¿qué me quedé? Ah, pues sí. Este es un valor por defecto. Eh, Siempre el IVA de momento es el 16%, ¿no? Entonces, si estamos haciendo un software donde calculemos, por ejemplo, una venta total de comida, siempre te van a cobrar el IVA, que es el 16%, porque es un impuesto ya implícito, ¿no? Al menos en México. Bueno, ponemos igual a el 0,16, ¿no? Pues el 16%. Vale, esta función nos va a retornar ese valor. Entonces recuerden que queremos sacar primero cuánto es de IVA del subtotal. Entonces, regla de operaciones, primero los paréntesis. Subtotal, jerarquía de operaciones, perdón. Subtotal por el IVA. Y después de que se ejecute esto, pues se lo suma al subtotal, ¿no? Guardamos cambios. Y
Ahora vamos a sacar el total. Vamos a declarar una variable. Cons total es igual a precio con IVA. Y, por ejemplo, yo nada más tengo total. O sea, por ejemplo, de mi cuenta fueron 150 pesos. Pues yo nada más compré, no sé, un refresco y una rebanada de pizza. Entonces fueron mi subtotal, perdón, 150. Ya la función ya sabe que tiene que calcular el IVA y ya sabe cuánto vale el IVA, porque ya es un valor por defecto. Guardamos cambios y lo imprimimos en consola. Vamos console log, nombre de la variable que es total. Recuerden que, por si no lo mencioné, a las variables también se les puede asignar funciones. ¿Ok? Entonces guardamos cambios, total, y me marcó un error. No sé por qué. Subtotal no se definió la función. Subtotal. Ah, aquí me faltó el más, perdón. Guardamos cambios y ahora sí, ya me sumó el subtotal con el IVA, ¿vale? Si se dan cuenta, no hubo ningún problema. Vamos a hacerlo con un número más sencillo, por ejemplo, 100. Ahí ya nos sumó la cuenta total más el IVA, ¿no? Que es 16%. Entonces, subtotal por IVA, pues serían 16 más el subtotal, 116. Entonces, ahí ya lo ejecutó. Ahora, supongamos que un restaurante te dice, no, pues sabes que yo de IVA te cobro el 30%. Entonces, le pasamos una coma y le ponemos 0,30. Y ya no se ejecutó, o mejor dicho, ya cambió el valor por defecto a 0,30 porque ese restaurante nos cobra el 30%. Ok, entonces aquí lo sobreescribimos, básicamente. Pero si no ponemos nada, pues ya sabe cuánto vale. Y ya. Esos son los valores por defecto. ¿Alguna duda? Ok. Bueno, todo bien. Muy bien. Me recuerda al clásico Python. Sí, todos los lenguajes de programación se parecen. O sea, una vez aprendas uno, ya los demás también papitas. Más si aprendes Java. Si empiezas con Java, los demás te van a ser mucho más fácil. Y Java es como que el más común en la universidad. Es como una familia, ándale. Bueno, de momento sería todo. No sé si tengan alguna duda, pregunta, comentario, si tienen un error. A ver si los puedo desmutear. Denme un segundito. Un segundito. Participantes. A ver, intente desmutearse. Carlos, ¿intenta hablar? No se puede. Ok. Déjeme ver por qué. A ver, por ejemplo, voy a mandarle a Carlos. Carlos. Sí. ¿Dónde estás, Carlos? Carlos. A ver, te mandé para desmutearte. Checa. La siguiente sesión es el siguiente viernes a las 6 p.m. CDMX. ¿Ya puedes hablar a Carlos? Hola, 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 ¿qué tal? Ya puedes hablar. Bien. Te voy a mutear tantito. Vale. Tareas nada. Sí, ahorita les comento esa parte. Este. ¿Tienen alguna duda, comentario? Y los puedo desmutear, creo que manual. Sí, creo que pueden levantar la manita. Ah, sí. Si tienen una duda, levanten la manita y les doy la palabra. Sí, sí, ahorita les comento esa parte. ¿No tienen dudas? Si quieren, levanten su manita y les doy la palabra. Ok, la manita. Sergio, ya te mandé para que te puedas desmutear.
Hola, ¿qué tal, Israel? Buenas tardes. Hola, buenas Sí, tardes. tengo bueno, me quedó una duda. El return que se usa en las funciones, Ajá. o sea, a ver, entiendo que todo lo que está después de ese return no se ejecuta. ¿Esa es Ujú. la Sí. finalidad de usarlo o para qué se usa exactamente el return? Ok. Sí, mira, por ejemplo, va a haber veces, bueno, tienes razón, faltó poner un ejemplo ahí de poner un return con un if, pero por ejemplo, cuando haces una condición con un return, ahí le dices, ok, si esta condición se cumple, termina la ejecución del código y no vas a hacer lo siguiente. Eso lo puedes hacer más que nada cuando crees, por ejemplo, crees un nuevo registro. Si el registro es nuevo, termina la ejecución del código y no pasa a la siguiente parte, ¿no? Entonces, la finalidad del return es terminar la ejecución del código y también retornar un valor. Lo van a usar más que nada también para retornar valores. Es muy común usarlo es muy común, perdón, para retornar valores en funciones. Por ejemplo, ahorita como hicimos el cálculo del Ok. IVA, entonces le pusimos un return. Entonces, para eso lo van a utilizar más. Ok, ok, muchas gracias. ¿Sí te quedó Eh, claro? el- ¿Alguna duda? el- Ujú, los- ujú. sí, 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 digo, creo que ya con la práctica voy a entenderlo mejor, pero digo, sí entiendo, creo, en este momento para qué funciona. Va. Sí, con los Sí, proyectos van a haber más que nada casos más prácticos de cómo se van a utilizar. O sea, ahorita es el fundamento, pero vamos a estar practique, 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 este, y les va a quedar más claro. O sea, si están aprendiendo apenas, no se preocupen. O sea, esto es de pura práctica. ah, Te puedo decir, Carlos. Carlos lleva también bastante tiempo y pues es practicar, practicar, practicar y practicar. Entonces, no te preocupes, es de muy normal. acuerdo. Gracias. Sí, tengo un canal de YouTube, Asael Web se llama. Lo escribo en el grupo. Este, no te salgas, PC, no sé cómo te llamas. Eh, te voy a pasar las grabaciones y pues no te preocupes, o sea, vamos a seguir practicando, como le comentaba a Sergio, vamos a seguir practicando y practicando. Sí, no te vayas, no te vayas. Les voy a dejar un reto, ¿va? ¿Les parece? Ayer les mencioné de que los que hagan los retos, si lo hacen muchos, ahí vemos cómo lo hacemos. Pero la idea es que quien haga más retos, o mejor dicho, quien lo haga mejor, se va a ganar más puntos. Y digamos, si lo hacen 10 y hubo uno que hizo todos bien, se va a llevar una sorpresa, ¿ok? O un premio. ¿Les parece? Eso se lo vamos a decir al final del curso, que es el 22 de junio. Entonces, les anoto el reto, se los voy a anotar, ¿va? Lo pillado está roto. Bueno, van a hacer un programa que evalúe calificaciones. Si lo estoy escribiendo. Uno sencillito, ¿va? Para que vayan agarrando calle. Estos puse, sencillito. Van a hacer un programa que evalúe calificaciones de un alumno. 5 es reprobado, 6 es aprobado, 8 es excelente y 10 sobresaliente. Si ninguna evaluación existe, que diga que el usuario no presentó el examen. Sencillito. Pueden hacerlo de varias maneras y no spoilees. Y que sea una función. Lo van a meter en una función para que le echen más coco. Voy a poner. Ay, no puedo editarlo. Voy a borrar.
Ya lo volví a reactivar. Parece que no funciona. Sí, o sea, como lo resuelvan, no importa. El chiste es que lo resuelvan e intenten hacerlo. No importa cómo lo hagan. O sea, en programación no hay ninguna verdad absoluta. Siempre recuerden eso, en programación hay muchas maneras de resolver las cosas. El chiste es que las resuelvan. O al menos yo soy muy de eso. Mientras funcione, no le muevas. O al menos yo se lo digo mucho a Carlos. Ándale, un Fizzbuzz es un poquito más complejo, pero como no vimos tantas comparaciones, no les voy a dejar el Fizzbuzz. Eso más que nada para el Fizzbuzz, de hecho, como comentó Sebastián, pueden googlear si quieren el Fizzbuzz. Ese se lo van a, Stitch, eso se lo van a preguntar como pregunta técnica para buscar un empleo. Creo que hasta de Junior te lo pregunta. Sí, en todo sistema es así, ¿eh? Si no, si sirve, no le muevas. Entonces, la idea también del curso es darles tips de preguntas que les pueden hacer en una entrevista técnica, o al menos les estoy diciendo las que a mí me hicieron. Las que me hicieron de junior, las que me hicieron de semi-senior, las que me hicieron de senior, y hasta las de líder técnico, ¿no? Entonces, les va a servir. Yo siento que les va a servir y siento que van a aprender bastante. Entonces, ¿alguien más quiere tomar la palabra y le abro el micrófono? Levanten su manita y les paso el micrófono. Voy a pausar la grabación porque pues, ya estamos platicando.